El día de hoy vamos a hablar acerca del nombre de las sales a partir de su fórmula. Entonces para esto pues vamos a tener cualquier sal. Vamos a colocar un ejemplo, tenemos esta sal de acá, listo, vamos a tener esta sal, ¿ok? Entonces resulta que nosotros tenemos que acordarnos que la formación de un hidróxido, listo, más un ácido, listo, esto nos va a formar una ¿qué? Una sal más agua. En el caso de las sales que estamos viendo, que son sales neutras. ¿Qué va a pasar? Resulta que si nosotros miramos, pues tenemos una sal. Este es un ejemplo de una sal, esto que tenemos acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues nosotros vamos a tener dos partecitas. Resulta que identificando nosotros sabemos que un hidróxido es el grupo OH, ¿ok? Y que siempre acá vamos a tener un metal. ¿Listo? Y para un ácido, pues tenemos dos cositas. La primera, los ácidos pueden ser de tipo oxa, que significa que van a tener lo siguiente: el hidrógeno, van a tener el no metal y van a tener el oxígeno. O por otro lado vamos a tener a quién, a los hidra. ¿Ok? Cuando tengamos a los hidra solamente tenemos el hidrógeno y vamos a tener el no metal. ¿Listo? Características de estos señores, resulta que cuando nosotros estamos trabajando con los oxa, es donde nosotros siempre vamos a trabajar con terminaciones como por ejemplo ito, o vamos a terminar con ato. ¿Ok? ¿Listo? Pero en el caso de los hidra, siempre vamos a terminar en uro. Entonces nosotros a partir de eso es que podemos empezar a identificar el tipo que nosotros vamos a tener. Entonces, entrando en materia, pues nosotros vamos a tener dos partecitas. En primer lugar, tenemos este señor de acá, que este señor vendría trabajando con quién, con el OH. O sea que este señor es la parte del hidróxido. Y por otra parte, pues vamos a tener a este SO3, que en primer lugar nosotros vamos a reconocer que este señor es un ¿qué? Es un oxa, porque tiene la característica de tener el no metal y el oso. Terminar en O. Entonces este señor, por un lado, es de un ¿qué? Es de un oxáceo. ¿Listo? O sea que las definiciones que nosotros podemos tener es hipoito, vamos a tener ito, vamos a tener ato, vamos a tener per ato, ¿ok? Que son las posibles terminaciones en las que tenemos. Pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coger el Na2SO4, o CO3, perdón, y lo que vamos a hacer es a trabajar con algo que se llama la carga formal. Para la carga formal lo hemos trabajado muchas veces. Resulta que primero miramos que alrededor de esta fórmula no haya, ¿listo? Alrededor de esta fórmula no hay ¿qué? No hay ningún tipo de carga. Entonces este señor es neutro, lo que significa que para nosotros siempre la sumatoria de esto va a ser igual a ¿qué? A cero, ¿ok? Y empezamos. Tenemos este señor que trabaja con -2, siempre que bajo voy a tener que multiplicar, y por otro lado nosotros miramos que el sodio va a trabajar con ¿cuánto? Va a trabajar con +1 por encontrarse en el grupo 1. También de bajada lo que nosotros hacemos es ¿qué? Es multiplicar. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros ya tenemos manejo de esto, entonces podemos decir 2 por 3, 6. Pero resulta que a este señor le voy a restar lo que tengo en el sodio. En el sodio voy a tener 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Sería 2 por 3, 6. Y a 6 le quito 2. Esto nos va a dar más 4. ¿Ok? Esto significa que el azufre nos está trabajando con más 4. Si nosotros recordamos, nosotros tenemos hiposo, vamos a tener oso y vamos a tener ico dentro de los que trabaja el azufre. Entonces, en este caso, va a trabajar con quién? Con las posibilidades son 2, 4 o 6. Y en este caso está trabajando con 4 por lo que es oso. ¿Ok? O sea que este señor, si nosotros recordamos, resulta que cuando yo termino en oso, paso a ser ito, y cuando termino en ico, paso a ser ato. En este caso, este señor se va a llamar sulfito. Esta parte de acá se llama sulfito. ¿Y se unió con quién? Se unió con el sodio. Entonces se va a llamar sulfito de sodio. Este sería el primer ejemplo que nosotros trabajamos. Podemos trabajar con más, por ejemplo. Podemos poner, por ejemplo, vamos a hablar de el cloruro, ¿ok? De magnesio. ¿Listo?
¿Qué va a pasar? Resulta que siempre nosotros esta parte de acá, este magnesio, nosotros lo vamos a trabajar, podemos trabajar de esta forma, pero en este momento vamos a hablar acerca de las fórmulas. Primero las fórmulas, entonces vamos a trabajar con otra. Vamos a trabajar con este señor que es el, tenemos por este lado esto y vamos a trabajar con este señor, Clay 2. ¿Ok? Listo. Lo primero que nosotros hacemos es esta parte de acá, siempre va a ser la parte de quién, del hidróxido, ¿ok? Y por el otro lado vamos a tener a quién, al azufre, pero vemos que el azufre está solo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos que el azufre está solo, resulta que este señor es uro de una sola vez. ¿Listo? Si nosotros queremos aplicar la carga formal, resulta que podemos darnos cuenta de que este 2 que está acompañando a el litio pertenece al elemento del lado. Entonces este señor va a ser menos 2 y este señor de acá me trabaja con más 1. Cualquiera de estas puedo utilizar para poder descubrir el nombre. Entonces, este señor, como termina en uro, pues su nombre va a ser sulfuro. Y se va a meter con quién? Con el litio. Y su nombre es sulfuro de litio. Podemos trabajar con otra fórmula. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar con el Al, ¿ok? Y vamos a trabajar con el Al, abro paréntesis, esto va a ser Cl2, ClO3, ¿listo? Y este señor acá es 3, ¿listo? ¿Qué va a pasar en este caso? En este caso yo tengo que tener en cuenta algo muy particular. Resulta que este 3 de acá pertenece a el aluminio, ¿ok? ¿Listo? Como este 3 de acá pertenece al aluminio, pues el aluminio nos está trabajando con 3. Lo que nos va a importar en este momento es lo que nosotros tenemos acá adentro, que es el ClO3. ¿Listo? Si nosotros hacemos carga formal de esto, este señor acá es más 3 y todo lo que yo tengo acá adentro, si acá tengo 3 positivos, ¿listo? Voy a tener que restar con 3 negativos para que esto me dé 0 y cuando yo subo tengo que dividir, o sea que 3 dividido en 3 me va a dar menos 1. Resulta que, pues este señor de acá que es el ClO3 tiene que darnos menos 1, porque eso es lo que nosotros estamos trabajando acá y existen pues 3 de estos. Entonces, a partir de esto, ya tenemos un cambio en la carga formal. ¿Qué cambio tenemos? Pues resulta que la carga nos tiene que dar menos 1. ¿Ok? Trabajamos acá adentro con nuestro, ¿listo? Y tenemos 2 por 3 me va a dar 6. ¿A qué número? ¿Sí? Le resto menos 6 para que me dé menos 1. Pues me va a dar más 5. Y este señor de acá me trabaja con más 5. ¿Ok? Tenemos que el cloro nos trabaja con 1, nos trabaja con 3, nos trabaja con 5 y nos trabaja con 7. En este caso nos está trabajando con 7, si fuera con 1 sería hiposo, en este caso sería oso, en este caso es ico. O sea que este señor primero era ico, ¿ok? Y pasó a ser ato. O sea que este señor, todo este señor se llama clorato de aluminio. ¿Listo? Y de esta manera hemos visto un poco acerca de nomenclatura con 3 ejemplos a partir de su fórmula.